Bienvenido al Ministerio del Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Una iglesia con muchas virtudes, pero también muchas diferencias. Porque creer en la Biblia, en el Jesús revelado, en las Escrituras. ¿Por qué debemos creer en Jesucristo y confesar que Él es Dios y no en alguna otra deidad? Al fin y al cabo, hay muchas religiones en este mundo. Algunos dicen, si hubiéramos nacido en un país árabe, lo más probable es que serías musulmán y no cristiano. Entonces, ¿qué te hace pensar que el cristianismo es la verdad? Algunos creen que no existe ningún Dios. Creen en lo único que existe es la materia. Y por tanto no tenemos por qué estar inventando que existe algún Dios. Otros saben, o por lo menos sienten, que tienen que existir un Dios. Pero no lo buscan, no le siguen, no le importa que dijo un libro que es la Biblia, o sea, la palabra de Dios, y viven sus vidas como si Dios no existiera. Creo que este es uno de los errores más grandes. Este error es aún mucho más peligroso, grave que el ateísmo, porque saben que tiene que existir un Dios, pero viven como si esta verdad no importa y por tanto ponen en juego su destino eterno. Lo más terrible es estar tan cerca de la verdad, pero a causa de nuestro orgullo y nuestro pecado, rechazarla y darle la espalda sin poner atención a las consecuencias. Hoy queremos presentarles el caso de un hombre que fue gloriosamente transformado por el Evangelio de Jesucristo. Fue un hombre que fue de perseguidor a predicador. De perseguidor a hemos estado en el 1 de Corintios. Esta carta tan hermosa que Pablo escribió a una iglesia con muchas virtudes, pero también muchas deficiencias. Era una iglesia que conocía los dones del Espíritu Santo de Dios, pero que también vivía en constante pleito, vanagloria y inmoralidad. Era como cualquier otra congregación, una reunión de gente imperfecta. Eran personas en proceso siendo transformados por Dios. Eran pecadores, igual que nosotros. Necesitamos de la gracia de Dios. Pero ahora Pablo quiere que esta iglesia recuerda lo que era él antes de conocer a Cristo y que fue lo que lo transformó, lo cambió a él. En el 1 de Corintios capítulo 15 versículo 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues persiguía la iglesia de Dios. Pablo se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. Se conocía sin valor comparando con los demás. De hecho, en el 1 de Corintios capítulo 15 en versículo 8, utiliza una palabra muy fuerte para descubrirse a sí mismo. El 1 de Corintios capítulo 15 versículo 8. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. En este pasaje, Pablo utiliza la palabra abortivo para describirse a sí mismo. Algunos creen
que era un insulto común que la gente utilizaba para referirse a Pablo. Los que lo criticaban sabían que Pablo hablaba acerca de nuevo nacimiento. Jesús dijo que el que no naciera de nuevo no podía entrar al reino de Dios. Es posible que había algunos que decían que lejos de que Pablo fuera nacido de nuevo, más bien era un abortivo, era producto de un aborto. Pablo se consideraba el menor de los apóstoles, no porque tenía poco tiempo de conocer a Jesucristo. Pablo es muy claro al referirse al por qué se consideraba ser el más insignificante de los apóstoles, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pablo era un hombre terrorista, aterrorizando a los cristianos del primer siglo, que iba de pueblo en pueblo buscando arrestar a los creyentes. En el libro de Hechos, capítulo 9, los versículos 1 y el 2, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. En este pasaje ilustra la vida de Saulo y como representante una amenaza contra la iglesia. Él no tenía compasión de nadie. Él deseaba acabar con la iglesia de Jesucristo. Saulo no solo deseaba que se destruyera la iglesia, sino que deseaba ver muertos a cada uno de los cristianos. Cuando Dios envía a Ananías para que orara por Saulo, puesto que había tenido un encuentro con Jesucristo, la Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 9, los versículos 13 y el 14. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchas cosas de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El mismo Ananías, a pesar de haber sido enviado por Dios, sentía temor al saber el mal que Saulo había hecho contra los creyentes. Ananías sabía lo peligroso que era Saúl y el odio que tenía contra el pueblo de Dios. Hoy nos encontramos en este lugar, hombres y mujeres faltos ante la presencia de Dios. De hecho, nos consideramos la mayoría inocentes de andar persiguiendo a la gente por motivos religiosos. Nosotros no seguimos a nadie a causa de su religión. Esas son cosas que escuchamos que suceden en países comunistas o en pueblos con San Juan Chamula, donde la iglesia romana persigue y ha dado muerte o expulsado a los cristianos de su pueblo. Ciertamente somos inocentes de cometer esta clase de atrocidades. Sin embargo, ante los ojos de Dios, pecado no es solo perseguir a la gente a causa de su fe. Algunos son culpables de mentir al gobierno, mentir a sus padres, mentir a sus jefes, mentir a sus hijos. Otros son culpables de fornicación, adulterio, han traicionado la confianza dentro del matrimonio, han engañado a su esposa o esposo o otra persona. Otros son culpables de materialismo,
Viven para trabajar, para tener dinero, para tener lujos, para tener pertenencias y pensar que nunca van a morir y que nuestra única meta en esta vida debe ser disfrutar de los placeres de este mundo. Otros son culpables de alcoholismo o adicción a las drogas, tratan de ahogar su dolor. Pena con sustancias químicas alcohólicas. Tratan de escapar de este mundo al hacer daño a sus cuerpos. Y así pudiéramos mencionar muchas otras faltas. Tarde o temprano nos daremos cuenta que cada uno de nosotros estamos como si fuese en una corte. No somos el juez, no somos el abogado, no somos ni siquiera el jurado. Estamos sentados en la silla del acusado y nos encontramos completamente culpables. Hemos ofendido a Dios, hemos ofendido a nuestro prójimo. Pues si se encontraba Pablo en la silla de los acusados, sin Dios y sin esperanza. Pero algo sucedió en la vida de Pablo. Pablo describe este momento en su vida de una manera maravillosa. En el 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Pablo ya no era perseguidor. Pablo ya no era un matón. Pablo ya no era un terrorista. Pablo ahora era un predicador. Algo sucedió en su vida y fue una muestra de la gracia de Dios. Pablo se reformó, no porque fue a un programa de 12 pasos, porque visitó al psicólogo o porque haya leído libros de superación personas. Hubo algo grande, transformador, maravilloso, algo increíble que sucedió. ¿Qué fue el motivo del cambio en la vida de Pablo? Este evento fue el punto de arranque que permitió que este perseguidor ahora fuese un predicador del Evangelio. Pablo presenta este maravilloso evento, esta maravillosa realidad a partir del versículo 1. Hoy usted tal vez se encuentra y está de acuerdo que es culpable. Hermano, no es suficiente creer que eres culpable. No es suficiente creer que somos desdichados y que estamos profundamente necesitados de Dios. No es suficiente creer que no tenemos esperanza y que estamos hundidos. Es suficiente poner nuestros ojos en la misma esperanza que Pablo tuvo. Ahora vamos en el 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 y el 2. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que haya creído en vano. Pablo aclara que el mensaje que él predicaba, el evangelio, buenas noticias, era el mismo mensaje que lo había transformado a él y por tanto ahora lo debí a compartir con los demás. Ponga mucha atención en el versículo 2. Este mensaje
El Evangelio es el único mensaje que tiene el poder de salvar. Ninguno otro mensaje en el mundo es capaz de salvarnos. Así que si este mensaje tiene el poder de salvar, ha de ser un mensaje de suma importancia. Deberíamos anhelar saber cuál es. Deberíamos anhelar exactamente qué es este mensaje que tiene el poder de darnos la vida eterna y salvar nuestras almas de la perdición eterna. El mensaje es sencillo. El 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 3 y el 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El mensaje se resume en los versículos 3 y el 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme y resucitó. La Biblia, la palabra de Dios, había dicho desde tiempos antiguos que vendrá uno que daría su vida para rescatar a su pueblo. La Biblia había predicho que vendrá uno de la simiente de mujer para morir en nuestro lugar y así expiar nuestros pecados. La Biblia había prometido que vendrá un Salvador que daría su vida para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de Dios. Pero la Biblia también había prometido que resucitará de entre los muertos. La realidad de la muerte de Jesús y de su resurrección fue el mensaje transformador que cambió la vida de Pablo. Ahora usted diría, ¿qué me asegura que realmente Jesús resucitó? Bueno, es tiempo de Pablo, que eran contemporáneos de Jesús y de los eventos de su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección. Habían varios que podrían acusar a Pablo de ser un mentiroso. Varios podrían haberse levantado y dicho que Pablo estaba mintiendo, que Pablo estaba inventando cosas que Jesús nunca había resucitado. Por esto, Pablo de ejemplos de personas que fueron testigos de Cristo resucitado. En el 1 de Corintios, capítulo 15, los versículos 3 hasta el 8. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a las 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo da como evidencia a más de 500 personas que podrían dar referencia y fe de la realidad de la resurrección, que podría dar referencia y fe de la realidad de la resurrección de Jesús. Pablo, sin temor a equivocarse y sin temor a que lo contradigan, estaba seguro que si fuésemos a preguntar a unos de estos 500 testigos, ellos darán fe que Jesús realmente había resucitado. Pablo está completamente seguro
que ellos apoyarían su testimonio. Ahora, lo glorioso de todo esto no era que ellos habían presenciado un milagro. Lo maravilloso de esto no era que habían visto a un muerto recobrar la vida. Lo glorioso no era que había visto en la cruz, ahora estaba vivo. Lo glorioso de todo esto es que Jesús cambió la vida de 1, 2, 10, 20, 100, 300, 500 personas, incluyendo la de Pablo. Lo glorioso es que el Cristo resucitado vino a 500 personas, hundadas, miserables, deschadas, atribuladas, llenas de pecado y maldad, con un sentimiento de culpabilidad terrible, con una incertidumbre acerca de su destino eterno que los aterraba y los había transformado. El mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús les había dado la seguridad que si confesaban en él, Dios les daba nueva vida. Les daba un propósito, pero sobre todo les daba un nuevo corazón. El Cristo resucitado ahora les daría vida eterna, paz interior, el nuevo corazón y sobre todo quitaría la culpabilidad y vergüenza de su vida por todos los pecados y errores cometidos en esta vida. El Cristo resucitado sigue obrando en el corazón de pecadores como usted y como yo. Solo es necesario venir ante Él, creer en Él, humillarse ante Él, de su Creador, y decirle: perdóname, Dios mío, he pecado contra ti. Hazme tu hijo, limpia mis pecados. Ya no quiero ser igual. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, hagan conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y empieza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición para el pueblo de Dios. Que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Aarón Moisés. Y esto para la bendición de cada uno de ustedes que son el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, les pido que ustedes tienen que rendirse a Dios, buscar más de Dios, porque todo lo que está en su palabra se está desarrollando frente a nuestros ojos en vivo. Todos los movimientos de este mundo está escrito en la escritura, está sucediendo hoy en día. Todas las enfermedades, todas las plagas están por todos los países. Cada día hay algo nuevo atacando el ser humano. Tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, ir guindando a Dios, porque Cristo viene pronto. Él está en la puerta, Él viene pronto. Ya están dando terremotos, tsunamis, huracanes en diferentes naciones por el mundo.
Y tenemos que prepararnos para la venida del Señor porque Cristo viene pronto, viene muy pronto. Todas las señales que están en la palabra de Dios están sucediendo y tenemos que estar preparados. Y es triste que si Cristo viene y usted no lo ha recibido en su corazón, te vas a quedar atrás. Y no solo eso, cuando muera va a caer en el lago de fuego por no recibir a Jesús Cristo en su corazón cuando tenía el tiempo de hacerlo. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer, y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida, y hasta la próxima. Amén.